¡Jurista! Hiciste clic en el lugar indicado. La idea de este video, jurista, es brindarte a vos ese consejo que me gustaría haber recibido cuando era más joven, básicamente, cuando era un estudiante de Derecho y un abogado. Porque lo que me pasó a mí es que capaz no tenía un padre abogado o una madre abogada o un tío o algo así directo. Más adelante sí tuve una amiga de mi querida madre y su hija que me ayudaron un montón y que se los agradezco un montón. Pero lo que les voy a enseñar ahora es un consejo que sirve para ser más autodidactas y para tener un crecimiento muy rápido y profundo. También te advierto que este consejo en realidad es para cualquier abogado del mundo, básicamente. Pero mi canal de YouTube está abarcado básicamente por el derecho laboral argentino. O sea, yo enseño derecho laboral, yo ejerzo derecho laboral. Desde esa experiencia es la que cuento las cosas, básicamente. En mi canal de YouTube, que te invito a que te suscribas, tengo muchos videos donde enseño derecho laboral argentino, pero también donde doy consejos a estudiantes de derecho, trabajadores y abogados, ya sea nobles abogados o abogados con bastante experiencia. El otro día estaba, por no decir perdiendo el tiempo, no, haciendo cosas muy productivas en Instagram. Les pregunté de qué querían ustedes que yo hable en mis videos de YouTube y me pusieron sobre el inicio de la profesión. O sea, tengo muchas ideas para hablar sobre cosas del inicio de la profesión, pero me parecía atinado empezar con este consejo. El consejo, si se preguntan cuál es mi Instagram, ese es mi Instagram. Agréguenme para más consejos. El consejo estaba relacionado con la sed del conocimiento. Y ya sé que estás pensando, es obvio, me va a aconsejar que estudie. Pero va más allá de eso. Nosotros cuando estudiamos pedagogía, o sea, cuando estudiamos a enseñar, nos enseñan a fragmentar las cosas. O sea, si yo te quiero explicar qué es un vaso de agua, está bueno que yo divida qué es el agua, qué es vidrio, qué es el concepto de vaso, qué similitudes tienen, qué distintos vasos hay, qué distintas clases de líquidos hay, lo que sea. Al clasificar y segmentar es más fácil de procesar la información. Entonces el consejo que yo te quiero dar en este video es que des el 110%. Entonces, imagínate que te piden algo, así por simple que parezca. Mi consejo es dar el 110% en segmentar, en dividir, en diferenciar y en analizar lo que te están pidiendo. Por ejemplo, te pueden pedir que hagas un escrito. Hay un escrito muy fácil que es un escrito de autoriza. Es un escrito donde en un expediente judicial básicamente te autorizan como abogado o letrado o parte autorizada para hacer cosas dentro del expediente. Entonces vos te puedes quedar con lo fácil, que es copiar un modelo y pegarlo, o analizar el escrito y ver los componentes y en base a eso razonar y pensar, ¿cómo es este escrito? Tiene una parte de arriba del título, dice autoriza, abajo está el abogado que actúa, el tomo y folio, el domicilio constituido, los autos en donde se presenta el escrito, etcétera, etcétera. Abajo la petición, la firma, ya sea digital o física. Y ahí es como, no estás aprendiendo a hacer una autoriza, estás aprendiendo la estructura de un escrito judicial. ¿Ves que algo fácil lo haces más complejo cuando lo segmentás y aprendes un montón? Te voy a dar otro ejemplo. Hay algo que se llama oficio, que es un escrito básicamente en un juicio donde alguien le pide información a otra persona. Un oficio judicial. Por ejemplo, en un juicio laboral se le pide un oficio al correo argentino para que diga si las cartas de documentos son ciertas o no. Esto quiere decir que el juez le pregunta al correo, hey, ¿esta carta de documento que se mandó ¿es falsa o es auténtica? ¿Cuándo se mandó? ¿Cuándo se recibió? Eso es un oficio. Imagínate que vos acabás de empezar a trabajar por un estudio jurídico y te piden, che, hace un oficio en la causa tanto, ¿no? Vos te podés quedar en copiar modelo, pegar el modelo e irte. Y listo. Lo haces lo más rápido posible. Pero dar el 110%, y a lo que voy con la sed de conocimiento, sería por dos lados. Por un lado,
analizar la estructura del oficio, ver cómo se hace, cómo tiene que ser, dónde está la carátula, qué datos no puede tener por ley, etcétera, etcétera. Y el otro es el por qué. ¿Por qué estoy haciendo el oficio? ¿Por qué ofrecimos esta prueba? ¿Se entiende? ¿Por qué es importante? O sea, ¿qué dice la demanda? ¿Cuáles son los hechos de la demanda? ¿Cuál es la prueba de esa demanda? ¿Y por qué es importante el oficio del correo? ¿Qué dijo la demandada cuando contestó demanda? Si hubo un traslado de eso, ¿qué dijimos al respecto de ese traslado? ¿Y qué dijo el juzgado en el auto de apertura a prueba? No solo quedarnos con lo obvio de copiar, pegar el modelo y no entender nada, hacer un numerito, sino empezar a entender la razón, el por qué. Pregúntate por qué. Tengo que hacer el oficio. ¿Por qué? Para que me conteste el correo. ¿Por qué? Para que el juez tenga una prueba de que yo, la carta de documento que acompañé o el telegrama es auténtica. ¿Por qué? Porque tengo que probar que el trabajador en tal fecha mandó el telegrama y que el empleador lo recibió en tal fecha. ¿Por qué? Porque eso acredita que la extinción del vínculo fue en tal fecha y no en la fecha que me dice el demandado. ¿Y por qué eso es importante? Y porque capaz, si la carta de documento le llegó el 1 de enero en vez de el 31 de diciembre, jurídicamente eso te puede cambiar un montón de cosas. Te doy un ejemplo que tiene que ver mucho con derecho laboral, pero en el curso que tengo más de 6 horas y media donde explico hacer indemnizaciones laborales, hay una indemnización que se conoce como la integración del mes de despido, que está acá. Esa es una indemnización que te corresponde que te paguen todos los días hasta que termine el mes. En algunos casos corresponde, en otros no. En esos videos explico el tema. Pero si me llegó la carta de documento, el primero, de acuerdo a la teoría recepticia, me deben un salario más de indemnización. Si me llegó el 31, no. Entonces, cuando vos vas más allá, es más trabajo. Y esa es la parte negativa. Pero aprendés un montón. Empezás a ver por qué, en razón de las cosas, te empezás a preguntar por qué, empezás a segmentar, a diversificar, a estudiar con más atención. Y lo que va a hacer es que el día de mañana no necesites de la otra persona que te diga hacer el oficio. Vos vas a saber qué tenés que hacer. Tengo que hacer el oficio. Vos vas a saber al momento de escribir una demanda qué prueba es importante y qué no. Porque esto que te acabo de aconsejar en 2 ejemplos particulares se puede aplicar en todo. Ofrecimos un testigo. ¿Por qué? Porque quiero probar que la relación laboral estaba no registrada. ¿Por qué? Y porque la injuria fue el trabajo no registrado. ¿Y para qué es esto? Para reclamar una indemnización. Entender más allá de lo que te piden te ayuda. Y si es tu primer trabajo y estás en tus primeras armas en la profesión, capaz no puedes hacer esto con todas las causas. Porque de repente llegaste a un estudio jurídico y te asignaron 100 causas o un edificio entero o lo que sea y no te da el cuero de hacer todo esto. Pero día a día asignate como mínimo 1, 2 o 3 dependiendo de lo que puedas. Este expediente lo voy a estudiar desde origen a fin. Cuando me pidan algo del expediente, no sé, contestar la impugnación de la pericia contable. No te quedes con la superficie. Investiga más allá. Y investiga el recorrido del expediente. Eso te va a dar una masa de conocimiento enorme que te va a hacer cada día mejor profesional. Así que, como dicen juristas, afilá el serrucho. ¿Qué quiere decir esto? Hay un bestseller, ya no me acuerdo cuál, que hace una analogía, una historia, y cuenta que una persona le dijo a 2 leñadores: quiero que talen estos 2 árboles que son iguales. Eran árboles súper altos, súper gruesos, súper firmes, y les dio a cada uno un serrucho desafilado. Uno agarró el serrucho desafilado y se puso a serruchar tratando de tirar el árbol. Pasó como 5 horas y había invertido un montón de esfuerzo. El otro, en vez de ponerse a serruchar, se puso con una piedra del bosque a afilar su serrucho. Después terminó serruchando, talando el árbol mucho más rápido gracias a que invirtió su tiempo en afilar el cuchillo. Y este consejo de alguna manera se relaciona con ese tema, porque la idea de segmentar todo y de clasificarlo de alguna manera o de entender cómo funciona, entender el por qué, te hace un mejor leñador.
Bueno, jurista, este fue el consejo, el humilde consejo. Espero que te sirva. Yo traté de entenderlo y lo aprendí a los ponchazos en la práctica profesional. Pero antes de que te vayas, te voy a recomendar este video donde doy más consejos para abogados o futuros abogados. Espero que te haya servido y jurista, nos vemos la próxima. Yo soy jurista, soy Esteban Diego de Albuquerque, abogado laborista y docente hace más de 10 años en la Facultad de Derecho. Chau, 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 chau.